Voy a compartir pantalla. Chicos, bueno, eh, ¿me confirman si me pueden ver? Buen día, sí, señor. Listo, vamos a dejar esto por acá. Bueno, entonces, eh, la clase anterior, que fue exactamente hace 15 días, bueno, nosotros abordamos lo que estaba relacionado con mercado laboral, ¿sí? Y estamos viendo algunos, en este caso son eh, indicadores, macroeconómicos, ¿sí? Macroeconómicos. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a ver otros indicadores macroeconómicos que están relacionados con eh, la inflación o el IPC, ¿sí? Es decir, el IPC nos sirve para calcular la inflación y también vamos a ver algo que se llama el ciclo económico. Bueno, creería que primero vemos el ciclo económico, luego vemos lo que está relacionado con inflación y la clase anterior nosotros abordamos lo que estaba relacionado con el mercado laboral, ¿sí? De pronto ahí nos quedaría otra temática que sería el Producto Interno Bruto, que de alguna forma la idea es que la abordemos pues después de que hagamos nuestra primera evaluación, ¿vale? Bueno, esta sería como la primera temática que abordaremos en esta sesión. Bueno, para, para ilustrar un poco la temática que les presento en esta tutoría, entonces piensen, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto, pues no siempre pues, está creciendo. Él tiene unos comportamientos, llamémoslo así, comportamientos buenos que esos comportamientos buenos pues serían conocidos como expansión o como auge, y también va a tener comportamientos malos que van a ser conocidos pues como una recesión o Profe, una... qué pena, hay una compañera esperando que den ingreso. Es que normalmente me aparecen acá en la parte de arriba. Listo, bueno, sí agradezco de pronto si no le voy a ingresar a algún chico o chica, pues que de alguna forma me comenten. Normalmente me aparecen acá y pues yo lo voy a ingresar a medida que, pero no sé por qué no están apareciendo. Bueno, por ejemplo, a Joan ya le di ingreso. Bueno, a Jessica también le estoy dando ingreso. Hola, profe, buenos días, compañeros. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ahí vamos a ver dónde me aparece esa información. Igual cualquier cosa.
De pronto, si no le dan ingreso a un compañero, porfa, me interrumpe, que por eso no hay inconveniente, ¿vale? Listo, entonces decíamos que la actividad económica, entonces, en este caso, el indicador que nosotros estamos graficando acá viene a ser el Producto Interno Bruto, ¿sí? Es decir, la actividad económica se mide, pues, en Producto Interno Bruto, ¿sí? Y, pues, eso se mide en pesos, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, el peso de las personas, pues, se mide en gramos, ¿sí? En kilogramos. ¿Listo? Y pues de alguna forma acá tenemos el tiempo, es decir, pues los años. Por lo general esto se puede medir en años, se puede medir en mensual, trimestral, ¿sí? Trimestral. Listo, bueno. Entonces, hay muchos tipos de mediciones dependiendo de qué tan rápido podamos o se pueda capturar esta información para todos los departamentos, para un país, pues se puede de alguna forma sacar con mayor rapidez este indicador, ¿sí? Entonces tiene que haber transcurrido en este caso, pues varios acontecimientos económicos y pues luego sí se mide la actividad, teniendo en cuenta que el Producto Interno Bruto lo que me mide pues es la actividad económica, es decir, cuánto fue el nivel de producción que tuvo la economía pues en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? En un periodo determinado de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que me mide, en este caso, el Producto Interno Bruto. ¿Y cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Pues las cantidades, es decir, cuánto usted produjo de, no sé, zapatos por el precio de esos zapatos. ¿Sí? Digamos que básicamente es un cálculo relativamente sencillo. ¿Listo? Bueno, y pues es una sumatoria porque pues las personas pues no tienen un solo tipo de zapatos, sino pues tienen varios versiones, estilos, y pues de alguna forma cada estilo pues será un zapato diferente, ¿vale? Listo, por acá le estoy dando ingreso a Alcira Duarte. Creo que ya la mayoría de las personas le he dado ingresar. Bueno, entonces las empresas pues no están ajenas al comportamiento del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto presenta un comportamiento en expansión, posiblemente las empresas también van a ver esto representado pues en sus ventas. Sí, piensen por ejemplo a veces en los municipios cuando hay mayor expansión de la actividad económica es cuando son las ferias, las fiestas, y en ese caso, pues lo podemos asemejar a un momento de crecimiento en la actividad económica, ¿sí? Donde pues todo lo que usted saque al mercado, pues de alguna forma se va a consumir y pues hay alta demanda de productos, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues se demanda mucho trabajo, se demandan muchos materiales, ¿sí? Para las personas que venden alimentos, también aumenta sus ventas, para las personas que trabajan con hoteles también aumentan sus ventas, ¿sí? Servicios, turismo, ¿sí? Pero en el caso contrario, también pues se estimula la actividad económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted no está vendiendo muchos productos en su economía, por lo tanto pues estaría motivado, incentivado pues a disminuir el nivel de producción. Entonces, si usted tiene 10 trabajadores, posiblemente usted va a tener que prescindir de alguno de ellos porque no le va de pronto a alcanzar para pagar el salario a todos, ¿vale? Entonces, en ese caso, también se va a ver reflejado la actividad económica
y pues eso, esa actividad económica va a tener serias repercusiones sobre el desarrollo de las empresas. ¿Sí? Las empresas no están desconectadas del lugar de donde se encuentran, sino que de alguna forma hay una conexión pues entre las empresas y la actividad económica que se genera en la región vista de forma agregada. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que identificamos, que conozcamos pues cómo es la actividad económica de nuestros países, ¿vale? O de nuestras regiones. Listo, bueno, entonces, en este caso, como ya habíamos dicho, la riqueza de una economía se puede identificar a través del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y por eso, de alguna forma, cuando nos muestran, no sé, los indicadores de productividad de la OCDE, que es un grupo de países que agrupa, valga la redundancia, a los países más ricos, pues de alguna forma este indicador, pues por lo general siempre se presenta el Producto Interno Bruto y se compara en relación con los demás países o el Producto Interno Bruto per cápita, ¿vale? Que nos muestra pues cómo es la riqueza de los países, ¿sí? Entonces esperaría que un país más rico pues produzca más recursos y y un país que de alguna forma no sea tan rico pues produzca menos recursos, ¿vale? En este caso, vamos específicamente a mostrar cuál es, desde la forma descriptiva, cómo es el comportamiento de la actividad económica y cómo ésta se presenta a lo largo del tiempo. Sí, no, digamos que no nos vamos a concentrar en cómo se calcula o de pronto algún tipo de interpretación de este cálculo, ¿vale? Eso de pronto lo vamos a dejar para nuestro segundo corte, llamémoslo así. ¿Listo? Listo. Entonces, observando series históricas de crecimiento económico de diversas economías, nos damos cuenta inmediatamente que permane- el crecimiento permanente y sostenido es imposible. Es decir, que una economía siempre esté creciendo, ¿sí? Es decir, así como la canción que dice, todo lo que sube tiene que caer, pues de alguna forma, eso es una realidad básica en economía. Entonces, no siempre la economía va a estar creciendo. Claro, las personas que están en el ejecutivo o que están administrando nuestros países siempre buscan pues que este indicador crezca, pero pues no siempre ese indicador eh, digamos que se va a expandir, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos presente, chicos. Entonces vamos a ver que pues va a estar mediado este indicador por varias épocas, ¿sí? Épocas de crecimiento y entonces épocas de fuerte crecimiento y épocas de bajo crecimiento, ¿sí? Y específicamente pues cuando hay crecimiento negativo. Entonces, la idea de identificar pues el comportamiento de este indicador también es cómo a través de las políticas económicas, las políticas monetarias, las políticas fiscales, se logra revertir la tendencia pues de esta variable, cómo de alguna forma se incentiva a que las empresas por ejemplo, no tengan que prescindir de trabajadores, sino que al contrario, puedan contratar más trabajadores y puedan desarrollar mayor actividad económica. ¿Sí? Ahí está la, la apuesta desde la política económica en cómo reactivar, en este caso, el nivel de producción de la economía. ¿Listo? Y también vamos a ver, por ejemplo, pues que va a existir un comportamiento que posiblemente puede ser cíclico en el desarrollo del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Bueno, listo. Vamos a tener, por ejemplo, un indicador que nosotros vamos a analizar. Entonces, esto se llama
la TC, bueno, TCM o TCT, que en este caso es tasa de crecimiento media o de tendencia, es decir, cómo vendría a ser estas variaciones y pues vendría a ser como llamémoslo así, como un promedio. Eh, las economías pasan por épocas de altibajos en sus crecimientos, pero es posible calcular cuánto ha crecido de media a lo largo de un periodo de tiempo mediante la siguiente fórmula. ¿Listo? Entonces, la TCT o la TCM, entonces la vamos a calcular como una raíz y este n hace referencia pues a el periodo de tiempo, al periodo de tiempo pues de nuestro año de estudio. ¿Listo? Entonces, nuestro periodo de tiempo puede ser, por ejemplo, de 40 años, o puede ser, por ejemplo, de 30 años, o puede ser, por ejemplo, de 20 años. ¿Listo? Tenemos una raíz importante que esta raíz se cierre en, digamos que después de que se realice esta fracción que está acá propuesta, y luego sí se le realice la resta de Newton, ¿vale? Entonces representa el número de años de estudio y te hace referencia al subíndice que representa el último año de la serie. Listo, entonces este T es lo que se conoce como el año de referencia, es decir, para lo que yo estoy analizando, el último año, el último año. Y el Producto Interno Bruto sub cero, en este caso viene a ser el año, podría ser el año base. ¿Listo? Y ahorita de pronto, cuando hablemos de perdón, de la inflación, vamos a trabajar con estos valores de año de referencia, año base, para que sea un poco más claro. Listo, bueno. Bueno, eh, algunos conceptos que debemos tener en cuenta. Entonces, el concepto de pico, entonces corresponde al año de máximo crecimiento. Entonces, si tenemos acá el tiempo, si tenemos acá, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto dijimos que estaba medido en dinero, ¿sí? Millones de pesos. Entonces, y tenemos, por ejemplo, acá, pues, listo. Esto es lo que se vendría a conocer como, llamémoslo así, ciclo uno. O sea, un ciclo, esto sería ciclo 2. ¿Listo? Vamos a poner otro colorcito. Listo. Entonces, el punto más alto, entonces se conoce como pico. Ese sería el pico. Y en este caso, el punto más bajo sería un valle. ¿Sí? Profe, este también sería un pico. Sí, claro, esto sería un pico. Y este también sería un valle. ¿Listo? Es decir, en un ciclo económico, entonces puede tener dos valles porque es donde inicia y donde finaliza. Y puede tener un pico. ¿Listo? La duración hace referencia a la cantidad de años. Entonces, desde que empezó a crecer hasta que llegó a su valor más bajo, pues pudo haber transcurrido 5 años, ¿cierto? Pero también pudo que haya pasado algo extraño o algo externo, entonces pudo haber pasado 2 años, ¿sí? 2 años. ¿Listo? No quiere decir que si acá fue este ciclo económico fue de 5 años, el siguiente también va a ser de 5 años. No, hay muchos factores que pueden incidir en que el ciclo se prolongue o que el ciclo sea un poco más rápido, ¿vale? Listo.
Bueno, lo de la amplitud ya lo vamos a calcular porque necesitamos pues la distancia y la media del ciclo completo, decir, necesitamos la TCM y a partir de esa información nosotros calculamos la amplitud. Entonces, esto ahorita desde un ejercicio numéricos se lo podría indicar de mejor manera, ¿vale? La expansión. Entonces, la expansión va a ser referencia, pues, el momento en que la economía empieza a crecer. ¿Sí? Entonces, esto se conoce como expansión. ¿Listo? Y el momento en que la economía empieza a decrecer, pues se conoce como recesión. Entonces, nosotros a veces escuchamos muchas veces este término de que la economía se encuentra en recesión, pero específicamente la recesión hace referencia a un fenómeno de si en las últimas tres mediciones del Producto Interno Bruto, la variación porcentual del Producto Interno Bruto fue negativa en los tres últimos periodos anteriores, estaríamos hablando de recesión, ¿sí? Entonces, y si son, normalmente un periodo sería un trimestre, es decir, más o menos, si el comportamiento del Producto Interno Bruto viene disminuyendo en el año y medio anterior, de alguna forma podemos estar hablando eh, de recesión. Bueno, año y medio, no, trimestre, entonces sería eh, 9 meses anteriores. En los 9 meses anteriores viene decreciendo, de alguna forma podemos hablar de recesión. Muchas veces de pronto hubo un periodo donde tuvo una variación negativa y ya se entiende de alguna forma o empiezan a aparecer en los diarios comunicaciones de que la economía se encuentra en recesión, pero pues en ese caso no se está haciendo buen uso del término relacionado con la recesión, chicos. Ya continuamos. Chicos, hasta ahí duda, pregunta, algo de pronto que les haya llamado la atención, algo que no les quede claro. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando inicia, no inicia desde, desde el valle, sino que inicia como a la mitad y sube y baja. ¿Cómo se le llama a eso? O siempre Pues inicia desde un punto cero. no, él puede, entonces, esto está dado esto sería, entonces, el Producto Interno Bruto lo medimos en dinero. Acá lo que nosotros tendríamos sería la variación porcentual del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y de alguna forma lo que dice el compañero es algo así, sí lo entendí. Entonces, acá pues inició posiblemente de cero, pero por ejemplo acá pues fue ese cambio de tendencia. Sí, o sea, este punto que tenemos acá, ¿cómo lo llamaríamos? Vaya. Y este punto que está acá cercano al cero también sería valle. Y este que está por acá también sería valle. O sea, en ese caso no cambia. Lo que nos da el nombre viene a ser el cambio de tendencia. ¿Sí? Porque acá pues el hecho de que venga disminuyendo me daría que tiene una tendencia negativa. Y cuando hace llamémosla así, esta reconversión, de trayectoria, pues entonces sí tiene un comportamiento, en este caso, positivo. Sí, es más por ese lado la explicación. No es que siempre tenga que regresar a cero la variación porcentual, porque no necesariamente tiene que suceder eso. Profe, pero siempre inicia desde cero. O
sea, siempre la variación va a iniciar desde cero. Mi primer valle va a ser ahí en cero. No, no necesariamente. Acá lo que estoy colocando es un ejemplo. Eh, Ah, sí es ok. importante, por ejemplo, observar, o sea, desde el momento, ¿de qué va a depender eso? De la información que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos o sea, ¿cómo se calcula la variación porcentual? La variación porcentual es valor actual menos valor anterior sobre valor anterior, y todo esto va multiplicado por 100, ¿cierto? Entonces, yo necesito tener el valor actual, que sería un punto de referencia, y lo comparo con el siguiente, y puede que de alguna forma, si este es mayor que este, sí, si el valor actual en este caso es mayor que el valor anterior, pues en este caso me va a dar una variación positiva, ¿sí? Y pues de O alguna sea, forma cuando dices se va. variación positiva, perdón, profe, cuando dices variación positiva se refiere a que mi curva va a tener es una expansión. Sí, señor. Entonces no Ok. necesariamente esa expansión o ese punto inicial va a ser en cero, ¿sí? Puede de alguna forma iniciar por acá, ¿sí? O iniciar por acá. No hay, digamos, Ok. mayor problema en eso. Listo. Ya Profe, de pero pronto, ese inicio siempre es punto de valle o puede ser punto mire, pico. bueno, acá de pronto para que vean un dato real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el comportamiento del Producto Interno Bruto de Colombia, ¿sí? Este es el comportamiento de Colombia desde 1900 hasta el 2021, y está dado pues en millones de dólares, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, en los años 90 pues la actividad económica era un poco más reducida, y con el tiempo, decir, mira, ¿cuánto tiempo pasó para que ocurriera un ciclo económico? Mire, o sea, no siempre va a tener esa forma de campana exacta nuestro ciclo económico. Acá hay un ciclo económico, ¿sí? ¿Dónde fue el Valle? 1990. ¿Y dónde fue el punto más alto que alcanzó? Entonces, más o menos 6 años después, 1997. mil novecientos En el noventa y siete 2012. Ah, y el Valle más o menos se alcanzó en el 2003, ¿sí? Otra vez se repite. Mire, digamos que acá podemos decir que también hay otro ciclo económico. Esto es para la economía colombiana y son datos reales, ¿sí? Acá podemos decir que hay otro ciclo económico, acá podemos decir que hay otro ciclo económico, ¿sí? Y en estos ciclos económicos, entonces acá la economía se estaba expandiendo, la economía se estaba expandiendo, la economía se estaba expandiendo. Aquí de alguna forma lo que hizo que esta caída son los precios internacionales del petróleo, sabiendo que la actividad económica de Colombia pues está relacionada con, o se afecta considerablemente con lo que suceda con los precios internacionales de los commodities que Colombia exporta, ¿sí? Listo. Y pues también Profe, podemos ver, pero en base a la pregunta que hace mi compañera, digamos que esa tendencia en este ejemplo que nos estás dando, mi variación no podría iniciar en este caso desde los 100 millones de pesos, de dólares. O sea, ahí no podría ser mi valle, no como en el ejemplo que está como al 51, sino podría iniciar mi curva, mi valle a partir de los 100 millones de dólares y volver a bajar, no sé, a los 40. ¿Ese sería un comportamiento normal, si existe, o siempre tiende el valle a iniciar desde el punto mínimo? ¿Sí me entiendes? sí, o sea, si hiciéramos acá, por ejemplo, un zoom de esta información,
pues acá esto no empezó en el punto inicial de cero, porque de alguna forma es como el momento en que, es decir, siempre, o sea, ¿qué implicaría que fuera cero? Pues que no hay actividad económica y pues Ah, si, ok, si ok, somos sí, realistas, listo, si profe. somos realistas, siempre hay actividad económica, es decir, siempre va a haber un punto, sí, porque el hecho de satisfacer las necesidades básicas, alimentación, vivienda, pues implica una medición de esta información. Es decir, difícilmente vamos a empezar, y de pronto esa es como la forma de aclarar esta duda. Rara vez vamos a empezar pues de cero, teniendo en cuenta que pues siempre va a haber actividad económica, es decir, y este número me refleja es qué tanta actividad económica ha habido pues en la economía, ¿sí? La cantidad de dinero que se ha movido en la economía, ¿sí? Y digamos que acá pues presentamos, esto es para, eh, esto es para Venezuela, este indicador es para Venezuela, este es el comportamiento de América Latina, es decir, todos los países latinoamericanos, y este es el comportamiento de Venezuela en los últimos años. Sí, me parece que es interesante de pronto tener esos datos reales. Esa información de dónde la sacó el profe, entonces hay un repositorio, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se llama CEPAL, y CEPAL tiene un conjunto de indicadores demográficos, económicos, ambientales y temas transversales. Entonces, el profe, ¿qué fue lo que hizo? Fue la parte económica, revisó las cuentas nacionales relacionadas con Producto Interno Bruto, hizo estos gráficos comparativos y pues los trajo para la clase, ¿vale? Entonces, importante que cuando ustedes estén redactando sus trabajos, pues le agreguen datos, información, ¿sí? Y pues qué bueno que le agreguen información, pues que sea en este caso relevante e importante. Bueno, entonces, un gráfico más bonito al que hizo el profe. Entonces tenemos acá pues parte de la expansión, el pico, la recesión y los valles. Entonces acá ciclo uno y otra vez valle, expansión, pico, recesión. ¿Sí? Entonces la economía Profe, qué se va, pena, una pregunta. señor, Este valle que está abajo de la línea de la base, ¿sí? ¿a qué hace referencia? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, acá es relevante el valor que nosotros estamos calculando, porque lo estamos comparando. Entonces, quiere decir que, eh, entonces piensen, por ejemplo, que yo tuviera 4, mi Producto Interno Bruto fuera de 4 y mi producto fuera de 8. Es decir, el valor actual, este es el valor actual y este es el valor anterior. Es decir, y el Producto Interno Bruto entre más grande quiere decir que estoy produciendo más. Entonces, eh, en este caso lo que estoy mostrando es que la actividad económica se redujo más o menos en el 50%, ¿sí? Porque estaba produciendo 8 unidades monetarias y ahora estoy produciendo 4, ¿sí? Entonces yo hago esto, ¿esto cuánto me da? Menos 4 sobre 2 y esto me da 2, ¿sí? Menos 2, ¿sí? Entonces, qué quiere indicar? Que cada vez, pues ahí ya me ubicaría en un valor negativo y por lo tanto, pues quiere decir que cada vez la economía se está reduciendo más y esto es problemático por lo que dijimos inicialmente. Esto va a repercutir sobre las empresas, claro que sí. Esto va a repercutir sobre los trabajadores, claro que sí. Esto va a repercutir sobre la actividad económica, claro que sí. ¿Sí? Entonces no sé si de pronto con el ejemplo, eh, bueno, no tengo presente si fue John quien preguntó o fue otra persona. Es decir, cada Sí, vez, señor.
ese indicador se está volviendo en comparación con el año anterior más pequeño y por lo tanto pues ese negativo pues va a ser un poco más grande. Entonces lo que se busca desde la política económica es cómo hacemos que la actividad económica pase de valores negativos a valores positivos. Y ahí, pues de alguna forma, se debe estimular, por ejemplo, se puede estimular eh, el sector construcción. ¿Y por qué el sector construcción es clave en este sentido? Porque el sector construcción dinamiza muchos otros sectores. Piensen, por ejemplo, cuando se construye un edificio, entonces llegan muchos trabajadores y estos trabajadores deben ubicarse, sí, en un hospedaje, pero además reciben alimentos. Y además el señor que va a construir el edificio pues necesita contratar materiales, que el señor de la arena, que el señor del cemento, que el acero, toda la reglamentación, los espacios, luego de alguna forma ya cuando el edificio empieza a coger un poco más de cuerpo, los acabados, la parte eléctrica, las ventanas, las sillas, las mesas, los dispositivos electrónicos. Es decir, si el sector construcción le va bien, también se esperaría que en el corto plazo a la actividad económica le vaya bien, ¿vale? Entonces, por eso, por ejemplo, la economía actualmente, de alguna forma, se encuentra en pues no como tal en recesión, pero sí viene, eh, digamos, disminuyendo su actividad económica. Y actualmente lo que se viene es desarrollando política para que se dinamice la economía. Y hay otro factor clave, también viene a ser la inflación, teniendo en cuenta que la inflación más o menos cerrando el año pasado estaba en el 13% y hoy en día ya se ubica más o menos en el 6,5%. Quiere decir que la inflación viene disminuyendo y eso va a permitir que se dinamice la economía a través del crédito. Es decir, hace un año el crédito bancario era mucho más costoso que hoy en día, teniendo en cuenta que ha disminuido en este caso las tasas de interés. Bueno, vamos a hablar un poco de estas cosas que les estaba mencionando. Entonces van a haber unas variables procíclicas cuando la actividad económica crece, como por ejemplo el consumo, la inversión, la recaudación impositiva. Es decir, si la actividad económica crece, estos indicadores aumentan. Consumo, inversión, impuestos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pues las personas van a consumir más, las empresas van a invertir más y pues si las empresas, las familias tienen más dinero, pues también es conveniente pues que se cobren mayor impuestos, ¿vale? Y también hay variables anticíclicas, ¿sí? Entonces, en este caso, pues si hay una recesión, pues de alguna forma van a aumentar la cantidad de personas empleadas y en este caso, pues también puede suceder que las personas, pues cuando, no sé, finalizan su trabajo, pues se vinculen a un proceso formativo para hacer un proceso de actualización con el mercado laboral. ¿Sí? Entonces, hay muchos puestos de trabajo disponibles, lo cual incentiva a seguir estudiando. Listo, también pueden haber unos indicadores que los llamamos adelantados. Entonces, son variables que crecen justo antes de que la economía crezca, ¿sí? Convirtiéndose así en un buen augurio de la expansión. Entonces, si el sector construcción empieza a crecer, probablemente la economía también va a crecer en un futuro, que era lo que les mencionaba hace un instante. Y también existen pues variables que son retardadas. Sí, entonces son variables que crecen justo después de que la economía crece. ¿Sí? Es bastante probable que al poco tiempo de iniciarse una expansión económica, la inflación repunte, es decir, la actividad económica
el hecho de que circule más dinero en la economía, eso genera un proceso inflacionario y por lo tanto también puede que desestimule la economía pues en el mediano plazo, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a hacer este ejemplo, entonces, donde tenemos pues una tablita. Entonces, vamos a hacer un ejercicio relacionado con el ciclo económico. Y pues tenemos, bueno, acá pues es un país X, ¿sí? Cualquiera, no estamos hablando de Colombia, no estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de Estados Unidos, sino es un ejemplo X en este caso, ¿vale? Y pues tenemos pues una serie de tiempo, ¿sí? Y para cada serie de tiempo pues podríamos tener esta información, ¿sí? Pero en este caso pues el número pues no es relevante para el desarrollo del ejercicio. Nos vamos a dar cuenta el por qué, porque nos están diciendo el crecimiento. ¿Sí? Listo. Nos están dando el crecimiento para cada uno y también podemos nosotros ver pues que de 1975 a 2015, ¿cuántos años hay? Entonces, al 2000 hay que 30 años, perdón, 25 años, y del 15 años, por lo tanto, pues vamos a trabajar con 40 años, ¿sí? Entonces, recuerden, la TCM nos dice cuánto es el número de años, entonces en este caso vamos a tener N como 40. Entonces, lo primero que nos solicita el ejercicio es calcular la tasa de crecimiento tendencial para un periodo considerado. Y por ahí es importante que nosotros pues tengamos una calculadora a la mano que nos permita pues eh, realizar este cálculo. Y bueno, y parece que mi calculadora no está funcionando. Bueno, eso sí, me preocupa. Bueno, chicos, ¿alguien tiene calculadora científica ya en su casa para que me colabore con el cálculo? Ok, profe. Muestra, Señora, entonces. Sí, señor. listo, bueno. Eh, entonces, lo que nosotros debemos calcular, la TCT, y en este caso, bueno, acá tenemos la información, entonces tenemos la TCT, entonces, el valor, entonces debemos elevarlo a la 40, ¿sí? Y tenemos entonces la raíz de el Producto Interno Bruto. En este caso, T significa año, profe, año de referencia. ¿Listo? Y sub cero significa año base. ¿Listo? Año base. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, entonces, nuestro PIB de año de referencia, pues es el valor más actualizado. Entonces, el más actualizado, el más reciente viene a ser el del 2015. Entonces, me queda 1500 y acá cierro la raíz. Esto es importante que se realice sobre 1200 y después de esta raíz sí, menos 1. ¿Listo? Importante entonces que tengamos en cuenta que debe estar esta raíz a la 40 y debe ser menos 1.
¿Listo? Entonces, ¿cuánto les da la TCT, chicos? A mí me dio 0,9659. Bueno, parece que ya me funcionó la calculadora. Entonces, 1500 sobre 1200. ¿Cuánto le dio? A mí me dio 0,9659. No sé si algo hice mal, porque, o sea que es menos unos. Bueno, me dio eso. Voy a revisar otra vez. Listo, bueno, yo lo hice en la calculadora y a mí me da 5,59417 y me dice, bueno, y acá hay unos decimales. Vamos a colocar este 8 por 10 a la -3. ¿Listo? Ahora sí. Ya, sí. 0,005594. Y eso me queda 0,12559417. 1, 2, 3. Listo. Sería, así nos quedaría. Esto lo podemos multiplicar por 100. Entonces me queda TCT es igual a 0,559417. ¿Listo? Listo, chicos. Si les dio lo mismo en este caso, 5, Sí, señor. listo. Entonces quiere decir que hicimos bien el, el cálculo. Luego nos dice, calcule la tasa de crecimiento tendencial para el periodo considerado. Listo. Check. Esto ya nos quedó bien. Luego nos dice, represente gráficamente el periodo considerado, eh, indicando posibles valles. Listo. Entonces yo creería que lo vamos a hacer en una siguiente gráfica. Ahorrar esto. Es decir, ahora nos dice, grafique eso. ¿Listo? Entonces ustedes me van a ayudar a graficarlo, chicos. ¿Listo? Entonces, acá vamos a graficar el crecimiento. ¿Y el crecimiento, profe, cómo lo calculan? Entonces, ¿recuerdan la formulita que les había presentado de valor actual menos valor anterior sobre valor anterior? Pues esa fórmula, o sea, aquí aplican esa fórmula y calculan este valor. Aplican esta fórmula y calculan este valor. Aplican esta fórmula y calculan el valor. Aplican esta fórmula y calculan el valor. Es decir, necesito 2 años de referencia para poderlo comparar. ¿Sí? Calculan y calculan este valor. Calculan y calculan. No lo podemos calcular porque, profe, porque pues no tenemos el año anterior. ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos para 1975, para el 80, para el 85, para el 90, para el 95, para el 2000, para el 2005, para el 2005, para el 2010 y para el 2015. ¿Listo? Y acá tenemos entonces el crecimiento.
el valor de crecimiento más alto que nosotros vamos a graficar sería como el 10%. ¿Listo? Eso sería el 5%. Y ojo que también tenemos valores negativos. Entonces esto sería también como el 5%, el 5%, pero negativo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pasar a graficar este valor. Entonces, 1975, 1%. Eso sería como 2, 3 y 4. Entonces, 1% sería como por aquí. Entonces, este sería ese primer punto. 1980, 2%, eso sería como por acá. 1985 sería 3%, eso sería como por acá. 1990, 2,5, es decir, disminuye. Luego de 1995 disminuye a -1%, eso sería como por acá. Luego en el 2000 aumenta al 4%, eso sería como por acá. Luego en el 2005 aumenta al 7%, eso sería como por acá. Luego en el 2010 aumenta al 2%. Y en el 2015 aumenta al 1%. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría acá, acá, baja acá, sube acá, luego sube acá, baja acá, listo. Listo. Entonces, en ese caso, tendríamos, esto sería, pues, el crecimiento de la economía. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Acá tendríamos un ciclo uno y tendríamos un ciclo 2. ¿Listo? También podemos calcular, entonces acá tenemos que, bueno, vamos a poner otro color para poner esos nombres. Entonces, por ejemplo, en rojo. Entonces, este valor, ¿cómo lo llamaríamos, chicos? Chicos, este valor, ¿cómo lo llamaríamos? Pero, Señor, ¿cuál, profe? No. Ah, el que está en rojo, este que está ese acá, sería, este que está ese acá. sería el valle Valle, entonces tendríamos un valle, llamémoslo uno, valle 2, valle 3. y valle Listo, 3. listo. Este punto que tenemos acá, este punto que tenemos acá, ¿qué sería? Un pico. El pico. Pico uno, pico 2, ¿listo? Y esto que tenemos acá, esto sería expansión, esto sería expansión, esto que tenemos acá, recesión, y esto que tenemos acá, recesión. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces nos dice, represente gráficamente el periodo considerado indicando posibles valles, picos, expansión y recesión. Listo, lo resolvimos. Sí, señor. Listo. Importante también que agreguemos el valor de la TCM,
55. Es decir, ese 0,55 vendría a estar representado de la siguiente manera, chicos. Entonces, como es un valor medio, es un comportamiento, llamémoslo, bueno, ahí debe estar donde sobre el 0,05, si no se llama, o 5, 0,55. Entonces, 0,55. ¿Listo? Este vendría a ser el valor de la TCM. ¿Listo? Bueno, y luego nos dice calcule la amplitud del ciclo para cada uno de los años indicado en la tabla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Eh, a este 1%, entonces nosotros le vamos a restar la TCM. Entonces la TCM le voy a restar 0, bueno, acá para que lo multipliquemos, entonces si tenemos, esta calculadora está como fallando, se descuida una y se apaga. Bueno, entonces, 1%, eso sería 0,01, y ese 0,101, o sea, este 1% es como si yo tuviera un 0,01. Entonces, a ese 0,01 le voy a restar, ¿qué? Pues le voy a restar este valor que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, menos 0,0055. Bueno, dejémoslo así. Cuatro decimales, 0,55. Eso me da, ¿dónde estamos haciendo esos cálculos? Listo. Entonces, si yo le resto 0,055, eso me da 0,0045. 45. Listo, se me daría acá. 45. ¿Listo? Y esto vendría a ser la amplitud para cada uno de estos valores. Entonces luego yo lo puedo calcular pues cuando es 2. Cuando es 2, entonces al 0,2 le resto y eso me da. Entonces, a este valor le voy a restar el menos 0,0055 y eso me da 0,0145. Y el 0,3 y eso me da, a este me da 0,0055 y eso me da 0,0245. Y cuando es 2,5, eso me da menos 0,0055. Eso me da 0,245. Listo. Y ahora cuando es menos, ahora cuando es negativo, 0,1, y esto es negativo, esto me da menos
0,0155. ¿Listo? Bueno, este valor, en este caso otra vez se repite, 0,0045. Cuando es 2 también se repite, 0,0145. Cuando es 7, entonces esto me da 0,0645. Y cuando es 4, entonces 0,0345. Listo. Y ahí obtenemos en este caso eh, la amplitud. ¿Listo? Entonces, tenemos en este ejercicio, inicialmente nos pedían calcular la amplitud, perdón, calcular la tasa de crecimiento medio o tendencial. ¿Listo? Ya lo calculamos, que si no estoy mal, eso lo calculamos acá. Luego nos pidió el ejercicio represente gráficamente, también ya lo calculamos. Y luego nos pedía que calculáramos la amplitud, que también nosotros lo calculamos acá en esta parte. Esto que está acá es la amplitud y esta parte que está acá también es la amplitud. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si tienen dudas, preguntas. No, señor, hasta el momento. Bueno, chicos, ¿cómo relacionarían digamos que esta pregunta pues nos relaciona o nos pone algunos ejemplos? Entonces, ¿cómo lo relacionarían ustedes? Si quieren, lean los enunciados y lo intentan resolver y ya lo resolvemos entre todos. 2 minuticos. Listo, chicos, ¿cómo les fue? Bueno, acá de pronto nos aparece este techo, sería lo mismo que un pico. Un fondo sería lo mismo que, ¿qué sería, chicos? Un valle. Vale. Vale, listo. Recesión, expansión es los mismos términos que vimos. No hay como problema en ese caso. Vamos a leer cada uno de los enunciados. Entonces, el país ha disminuido una tasa de desempleo. Entonces, acá, ojo con este valor. Entonces, el desempleo son las personas que están desocupadas. ¿Listo?
Entonces, estas personas que están desocupadas pasaron del 15 al 8%. Entonces, ¿que disminuya esto es bueno o es malo para el crecimiento económico? Es Es bueno, bueno. Es bueno. Bueno, Es es bueno. bueno. Listo. Entonces, ¿qué podría estar pasando en la economía? Nos encontramos en un punto de techo, expansión, recesión o fondo. Expansión. Expansión. expansión, Listo. Entonces sería B. Entonces, este lo vamos a relacionar con par. Luego nos dice, el país B ha disminuido su Producto Interno Bruto un 11% en el último año. Ese es un fondo. ¿Qué dicen los compañeros? Eso es una Una recesión. recesión. recesión, Listo. Entonces, en este caso, vendría a ser una recesión y, bueno, vamos a ver el tercer enunciado. El país tiene todos sus trabajadores empleados y todas sus fábricas utilizadas. ¿Eso qué vendría a ser? Es decir, es el momento Un donde hay techo. mayor actividad techo, Techo. económica en la economía, por lo tanto, pues es un techo, y el país acaba de llegar a su mínimo de consumo en el último año. Bueno, ahí por descarte, fondo. Listo, chicos, bueno. Eh, entonces, además les comparto pues estas gráficas para que ustedes la analicen, revisen de pronto, sepa el staff, acá está pues el enlace para que ustedes puedan ingresar y lo puedan revisar. ¿Vale, chicos? No sé si tienen alguna duda, pregunta en relación con el ciclo económico. No de mi Intentamos, pues, parte, profe. Nos- intentamos que, pues, desde el corto tiempo que tenemos, pues, explicar a grandes rasgos, pues, la información principal que necesitaríamos eh, para resolver un ejercicio. Bueno, y ahora vamos a abordar, digamos que la segunda temática que está propuesta para esta clase o para esta tutoría, que está relacionada con la inflación, ¿sí? Y específicamente la inflación con nosotros, ¿con qué la vamos a relacionar? Con una variación. Este triangulito significa variación. Pues si no lo han visto, un triángulo significa variación. Entonces, una variación en los precios. ¿Listo? Entonces vamos a definir qué viene a ser una inflación. Entonces, digamos que cuando hablamos del IPC, entonces vamos a hablar de cesta de consumo, ¿sí? Y entonces, una cesta de consumo viene a ser pues un conjunto de productos que la mayoría de las personas pues consumen. ¿Y consumen dónde? Pues en Colombia. Entonces, puede estar la carne, puede estar el pollo, puede estar, por ejemplo, la gasolina. Sí, hoy en día acabamos de salir pues de una protesta de camioneros y de alguna forma, bueno, el diésel, que era pues el punto clave de esta, ya hubo un aumento de la gasolina, ya está desarrollándose un aumento del diésel y de alguna forma eso también va a repercutir sobre la canasta. Es decir, son más o menos 243 productos a los que se le hace seguimiento desde el índice de precios del consumidor, IPC, perdón, índice de precios al consumidor. Y sumamos, por ejemplo, que este rombo pues viene a ser Colombia. Sí, pues Colombia tiene, no sé, 32 departamentos. ¿Sí? Y más o menos estamos hablando de 1.081 o 1.089 municipios. ¿Sí? Teniendo en cuenta que pues, municipios se crean, municipios también puede que de alguna forma desaparezcan, ¿sí? Y todo está relacionado con
la movilización social, es decir, muchos pueblos pues han quedado de pronto deshabitados por X o Y, entonces pues pasan a ser, no sé, corregimientos y pues ya no tienen la denominación de municipios. Otras regiones pues pasan a tener ya una condición de municipio y pues está relacionado con la cantidad de habitantes, ¿vale? Entonces, tenemos varios departamentos, 32 departamentos, y el DANE, entonces es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ¿sí? Entonces el DANE se encarga de diseñar instrumentos estadísticos, pues para identificar comportamientos en este caso de consumo de los ciudadanos, pero hace infinidad de encuestas, ¿sí? Hay muchas encuestas que realiza el DANE, pero específicamente realiza una encuesta que se llama Encuesta Nacional Presupuesto, ¿sí? Hogares, se llama así. Ustedes la pueden buscar. Y en esa específicamente pues identifican pues no es que le vayan a hacer la encuesta a todas las personas del país, sino que mediante técnicas estadísticas, pues también se determina la muestra y solo a esa muestra de alguna forma se captura esta información. ¿Por qué se determina trabajar con la muestra y no con la población? Por cuestiones de costo, ¿sí? Si le hacen esta encuesta, posiblemente, uno, se pueden obtener los resultados muy similares y de alguna forma el costo económico puede ser más elevado. ¿Sí? Entonces, se utilizan técnicas estadísticas para reducir el costo y de alguna forma tener un dato válido, ¿sí? Sobre el nivel de consumo de las personas. ¿Listo? Y a partir de esto se han determinado 243 productos, ¿sí? Entre los que está el pan, está la mantequilla, donde está la harina, donde está el arroz, donde está la panela, el azúcar, la sal, donde está la cerveza, donde está la gaseosa, donde está, puede estar, por ejemplo, chocolate, eh, jabón en polvo, ¿sí? Todos los productos que las personas suman, ¿vale? Listo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de inflación, entonces, inflación es cuando hay una alza generalizada, generalizada de los precios. ¿Precios de qué? Pues de la canasta que les estaba comentando, 243 productos eh, durante un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo. ¿Listo? Listo. Una alza generalizada de los precios durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que hay productos que se mueven por cosechas y que tienen un efecto cíclico. Entonces, profe, el aguacate. ¿Sí? Entonces, el aguacate pues tiene periodos de cosecha y pues durante el año pues hay momentos en que es abundante y hay momentos en que es escaso. Cuando es abundante su precio disminuye, cuando es escaso su precio aumenta, ¿vale? Pero digamos que la balanza se equilibra porque pues no todos los productos por este efecto cosecha pues aumentan de precio en el mismo periodo. Es decir, mientras unos aumentan, otros disminuyen y digamos que la balanza pues va a estar equilibrándose. ¿Por qué? Porque son 243 productos o pueden ser un poquito más, ¿sí? Dependiendo de la última medición que se haya realizado. Entonces, si estamos hablando de una alza generalizada, pues quiere decir que la mayoría de los productos van a aumentar, ¿sí? Entonces, a consecuencia, por ejemplo, de lo que acabó de suceder, de que estaban los pasos obstaculizados en la mayoría
los puntos críticos de alguna forma, que son los puntos de abastecimiento de las ciudades, pues esto va a repercutir pues en que los precios de los productos pues van a aumentar. Ya vamos a ver cuando se calcule la inflación, cuál fue el efecto pues del paro camionero en el aumento de los precios. ¿Sí? Posiblemente cualquier persona que hoy esté realizando mercado, pues va a ver reflejado este aumento de los precios. ¿Sí? Porque de alguna forma los productos alcanzaron a escasear. ¿Y por qué? Porque los camioneros pues no podían llevar su mercancía al punto de abastecimiento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito y por qué es importante entonces que este concepto de inflación pues se dé dentro de un curso pues donde se enseña lo que tiene que ver la administración de las empresas, ¿sí? Entonces nos ayuda a comprender a los estudiantes cómo la inflación puede afectar las decisiones, ¿sí? De las empresas. Es decir, todos los días el empresario está comprando insumos y está comprando productos. Por lo tanto, esto automáticamente va a incidir sobre los costes de producción de la empresa, operaciones de la empresa y cómo éstas deben adaptarse al entorno inflacionario. ¿Sí? Entonces, cómo las empresas deben hacer el ajuste del costeo de su producto teniendo en cuenta el coste de la CPM. ¿Sí? La CPM. ¿En cuánto debo yo incrementar, llamémoslo así, el valor final del producto si el aumento de la CPM fue de 400 pesos? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo cuantificar eso? Entonces, ahí está, digamos que el asunto, chicos. Bueno, la inflación puede impactar a las empresas y funcionamiento. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, eh, hay empresas, es decir, si una empresa no hace el ajuste de la inflación, pues está sacrificando sus utilidades, ¿sí? Hace poco yo vi un video, por ejemplo, en Argentina, y pues de alguna forma el proceso inflacionario en Argentina es mucho más brusco que en Colombia, ¿sí? Es decir, el aumento es más grande, más pronunciado en Argentina que Colombia. Y a esta persona que entrevistaba, pues tenía un restaurante y él había tomado la decisión de no variar los precios para no afectar al consumidor, ¿sí? Y en este caso, digamos que eso fue como darse un disparo hacia él mismo, porque en este caso, lo que él está sacrificando, pues son sus utilidades, ¿sí? Y con el tiempo, esta persona, pues tuvo que cerrar porque de alguna forma, pues no fue capaz de incorporar esa variación de los precios, pues en el costeo de su producto. Es decir, él sí debía aumentar el precio de sus alimentos del restaurante y no, ahí estaba en este caso subsidiando. ¿Por qué? Porque él era el que estaba asumiendo esa variación de los precios. Y por eso es muy bueno pues que las empresas tengan un buen costeo de sus productos. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir eh, tomar mejores decisiones y de alguna forma, como en el mercado, pues no es la única empresa que debe ajustar los precios, pues de alguna forma va a ajustar los precios y pues va a seguir siendo competitivo en el mercado. Bueno, además, el cambio de los precios pues incide sobre los costes de producción, la fijación de los productos y la relación con los proveedores, ¿sí? Entonces, también es importante que se diversifique los proveedores o lo que se llama la cadena de los suministros, porque pues no se puede depender solo de un proveedor, ¿sí? Hay que tener varios proveedores
para el momento en que ocurra una novedad, pues se pueda reaccionar de forma correcta, ¿sí? Y más de pronto si ese proveedor o ese suministro se importa, pues también se debe tener un plan B, un plan C, un plan D y hasta un plan E sobre qué hacer si ese producto no se puede importar de esos cuatro países, ¿sí? ¿Qué se debería hacer? ¿Vale? Bueno. Bueno, acá es como la parte simbólica, entonces cómo se va a simbolizar la inflación como una letra pi, eh, el alza generalizada de los precios. Acá hablamos más de la interpretación y pues de alguna forma vamos a incidir un poco sobre cómo calcularlas, pero no vamos a hablar sobre las causas. Sobre esto no vamos a incidir porque eso da para un curso más profundo. Vale. Eh, Vamos a trabajar con el índice de precios al consumidor, a qué se hace referencia con esto, esta canasta, y también vamos a tener pues varias formas de calcular la inflación, uno por el lado de el índice de precios y otro por el de factor. Listo, chicos. Bueno, en este caso, entonces la entidad encargada para calcular la inflación para Colombia viene a ser el DANE y se calcula mediante el índice de las PEIRES, que es como técnicamente se... Listo, entonces tenemos... eh, acá- bueno, acá creo que cometí un error y es que, ya un segundo chicos, porque creo que borré. Listo, chicos. Entonces, tenemos el IPC para el año de referencia. Entonces, yo les dije, este T lo vamos a utilizar ahorita en el índice de precios. Año de referencia, prof, preferencia. Y va a ser, o nos va a indicar, pues, el valor más actualizado. Entonces, el precio del año de referencia multiplicado por las cantidades del año base. Fíjense que estas cantidades del año base, pues son estáticas. ¿Por qué las dejamos estáticas o por qué se busca que estas cantidades sean estáticas? Porque me quiero concentrar en que la inflación sea por los precios. ¿Por qué? Porque si esto también varía de un año a otro, pues yo puedo pensar que hay una variación en el precio, pero puede ser que no sea por el precio, sino sea por las cantidades, ¿vale? Entonces, por esta razón, dejamos las cantidades del producto X, ¿sí? Estáticas, y lo único que variamos son los precios, ¿vale? Bueno, nos vamos a concentrar específicamente, esto es otra forma de calcular la inflación por el lado del deflactor, pero nos vamos a concentrar específicamente en, en el índice de precios al consumidor, que es el comúnmente utilizado. Listo, acá lo que tenemos, por ejemplo, con lo que les iniciaba la sesión, cerrando el 2023 o la inflación del 2023 fue de 12,36%, ¿vale? Y a mediados de abril, entonces a mediados de abril la inflación se encuentra en el 7,16%, es decir, viene cayendo, ¿sí? Entonces, en el 2023 estaba en el, como si acá está el 10, más o menos acá sería como 12,36%, ¿sí? Y 6%, es decir, viene en este
comportamiento. ¿Sí? 2024 estaba por acá. Bueno, y ahí seguimos realizando la gráfica. ¿Listo? Y esto viene a ser el índice de precios. ¿Vale? Pues vamos a solucionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver una noticia de contexto. Vamos a solucionar un ejercicio y pues lo vamos a ver paso a paso. ¿Vale? Bueno, acá en esta gráfica pues nos muestra cómo ha sido el comportamiento desde más o menos desde el 2018. Fíjense esto que está acá sombreado, chicos. Esto aquí que está sombreado es la expectativa que tiene el Banco de la República de la inflación, ¿cierto? Entonces, y de pronto también para que lo relacionemos, la entidad encargada de hacer un control sobre la inflación viene a ser el Banco de la República, ¿cierto? El Banco de la República. ¿Listo? Listo. Y el Banco de la República, entonces, es la entidad encargada de hacer el ajuste de política monetaria en el país, ¿vale? Dependiendo de este porcentaje aumente o disminuya, pues eso va a tener una repercusión sobre la economía, ¿sí? Entonces usted escucha que yo hace 10 años con menos dinero podía comprar más cosas, ¿sí? Nuestros papás por lo general siempre hacen este tipo de comentarios. Y esto se debe, posiblemente si tienen razón, a consecuencia de la inflación, ¿sí? Entonces, la inflación es clave porque dependiendo de si tenemos una inflación elevada, pues el alza de los precios también va a ser elevada y si tenemos una inflación baja, pues la, el aumento de los precios pues también va a ser reducido. ¿Esto qué repercute? De que me va a alcanzar el dinero para comprar más o me va a alcanzar el dinero para comprar menos. ¿Listo? Entonces, actualmente se ubica en el 7,16, es decir, viene disminuyendo, por eso la flechita acá, y que ha disminuido 0,2 puntos porcentuales en relación con el mes anterior. ¿Vale? Y 5,7 porcentuales en relación con el año anterior, ¿vale? ¿Cuáles productos de alguna forma han tenido una mayor variación? Entonces lo ponemos en negativo porque si hay una variación mayor, quiere decir que han aumentado más de precios. Entonces, por un lado, los alimentos y bebidas no alcohólicas, el alojamiento, agua, electricidad, lo que tiene que ver con los servicios, ¿sí? Y de alguna forma lo podemos contrastar con la realidad, que pues nosotros esto lo hemos visto también cómo aumenta considerablemente. Y los que han tenido menor variación, pues ha sido lo que tiene que ver con la recreación y cultura y la información y las comunicaciones. Bueno, listo. Entonces acá, ¿qué tenemos o qué se le agrega? Entonces, por un lado, acá está el tiempo o el año de referencia. Y por el otro lado está ahí, me viene a reflejar el producto que estoy analizando, el producto que estoy analizando. Y decíamos que ese producto puede ser desde uno, desde uno hasta 243 productos, ¿sí? Que son los, la canasta a la cual el DANE pues le realiza esta medición, ¿sí? Entonces, T viene a ser el periodo y viene a ser el producto. Y podemos tener 243 productos, ¿vale? Listo. Y en este caso, esto viene a ser lo mismo. Las cantidades de 243 productos y la cantidad del año base. ¿Listo? Y te viene a ser el año de referencia. Listo. Otra vez, los precios del año base
para los 243 productos y las cantidades del año base para los 243 productos, ¿vale? Bueno, acá también tenemos el deflactor, pero no nos vamos a concentrar en él para que podamos ver, pues a través de un ejercicio, cómo sería el proceso eh, de cálculo. Listo. Entonces, vamos a calcular en este caso la inflación para el siguiente ejercicio. Entonces, nos dice la siguiente información. Entonces, primera cosa, el profe dijo 246 productos, 43 productos, pero pues para el caso práctico lo vamos a hacer con tres productos. Si lo sabemos hacer con tres productos, se puede extrapolar, no sé, con 200, con 1000, ¿sí? Y esto apoyado que pues con hojas de cálculo o con software estadístico para que se calcule con mayor rapidez, ¿vale? Listo, vamos a poner esto un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver, lo podamos leer. Dicen, en una economía se venden tres bienes distintos. Los bienes X y Y son guitarras y pizzas, respectivamente. ¿Listo? Entonces, guitarras y qué? Pizzas. ¿Listo? Bienes de consumo. Por su parte, el bien Z son máquinas expendedoras. ¿Listo? Expen máquinas expendedoras. ¿Listo? Y por consiguiente bienes de capital. Las cantidades vendidas y los precios de los tres bienes aparecen recogidos en las siguientes tablas. ¿Listo? ¿Qué nos pide? Calcule el índice de precios para cada uno de los 3 años, estime la inflación en base a sus cálculos, calcule el deflactor del consumo para cada, bueno, en este caso el deflactor del consumo no lo vamos a calcular, nos vamos a calcular solo con el índice de precios y vamos a calcular entonces el índice de precios y vamos a calcular la inflación. ¿Listo? Es decir, solo vamos a ver un método, pues por cuestión de tiempo, chicos, ¿vale? Pero, pues, por ambos métodos me debe dar lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso no hay inconveniente que solo lo aprendamos por un método, chicos. Listo. Listo. Sí, como salido. Listo, chicos. Bueno, entonces nos dice, bueno, acá tenemos la información. Calcule el índice de precios para cada uno de los 3 años y calcule la inflación en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos resumida nuestra información. De pronto nos cambió, fue como la orientación. Entonces ahora acá tenemos el tiempo y acá tenemos el producto. Entonces acá tenemos eh, guitarras, pizzas y expendedores. Esto sería guitarras, pizzas y máquinas expendedoras. ¿Listo? Y acá tenemos cantidades, 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 precios, precios y precios. ¿Listo? Vale, entonces vamos a calcular el IPC para el año base. El año base es el punto de referencia. Como es el punto de referencia, lo único que ustedes deben hacer es, pues, calcular el índice de precios para el año base. Entonces sé que el año base es porque tiene cero, ¿sí? Y sé que el subíndice cero me indica el año base. ¿Listo? Profe, ¿esto es lo único que debo hacer para el año base? Sí, eso es lo único que debe hacer. Y ahora vamos a calcular cómo
los precios han cambiado en comparación con este año base. Es decir, el año base va a ser el punto de referencia con el cual yo voy a comparar mi índice de precios, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, este siguiente ejercicio, chicos. Bueno, vamos a agrandar un poquito para que ustedes me dicen si ahí ustedes logran ver bien la información que les estoy proyectando. Sí, profe. Listo, bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos la sumatoria de Y, pero en este caso viene a ser pues X, Y y Z. Es decir, tres productos. Guitarras, pizzas, pizzas y máquinas expendedoras. Tres productos los que nosotros vamos a analizar. Por lo tanto, pues acá está pizzas, guitarras y máquinas expendedoras. Tres productos en específico. ¿Listo? ¿Cuál es la recomendación que yo le doy a los estudiantes? Siempre eh, especifiquen, llamémoslo así, qué información están agregando. Chicos, voy a poner a cargar el... Porque si no, no bueno, bueno, si no estoy mal, ahí ya está cargando. Listo. Entonces, bueno, ¿en qué iba? Estaba explicando lo que está relacionado con el índice. Listo. Y vamos a tener pues un año base y un año de referencia. En este caso, lo que por ejemplo nosotros vamos a calcular pues es cuál ha sido la variación entre el año base, ¿sí? Y el año uno. ¿Cómo ha sido año uno y año base? ¿Cuál ha sido esta variación en los precios? ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos esta información, entonces lo único que hacemos es reemplazar. Fíjense que acá me aparece que guitarras con, perdón, pizzas con pizzas, guitarras con guitarras, ¿sí? Expendedoras con expendedoras. Bueno, acá hay un error, acá esto es Z. Vamos a solucionar eso porque esto sí, no me he dado cuenta, pero acá es Z. ¿Listo? Vale. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer, pues, es reemplazar esta información. ¿Cuáles son los precios de X? Entonces, esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces, ¿cuáles son los precios de X para el año de referencia? Los precios de X para el año de referencia. Entonces, en este caso, los precios de X vienen a ser 2. Por lo tanto, acá me aparece un 2. ¿Listo? ¿Y cuáles son las cantidades de X para el año base? Entonces, las cantidades de X para el año base, 100 unidades. ¿Listo? Ahora ustedes me van a ayudar. ¿Cuál es el precio de X para el año base, chicos? El precio Para de X uno, para el año base, 1, correcto. ¿Sí? Lo ubicamos acá y por lo tanto, pues el precio que me aparece acá. Fíjense que esto que tenemos acá pues es similar, por eso pues tenemos otra vez 100. ¿Listo? Luego para las guitarras. Entonces, ¿cuál es el precio de las guitarras para el año uno? Entonces vamos al año uno, precio, el precio de las guitarras, por lo tanto acá es 4. ¿Y cuál es el precio
perdón, las cantidades de las guitarras para el año base. Entonces, año base, cantidades 50. Por lo tanto, acá tenemos 50 y 50. ¿Y cuánto es el precio de las guitarras para el año base? Entonces, el precio de las guitarras para el año base, 5. Por lo tanto, acá tenemos 5. ¿Listo? Y otra vez para las máquinas expendedoras. Entonces, ¿cuál es el precio de las máquinas expendedoras eh, para el año uno? ¿Sí? Entonces, para el año uno, el año, entonces viene a ser 55, ¿vale? Y por lo tanto tenemos 55. Cuando es el año base, tenemos 50 y las cantidades del año base son 100 unidades. ¿Listo? Por lo tanto, esta información es lo que tenemos acá. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, hacemos estas multiplicaciones: 200, 4 por 50, 200, 55 por 100, 5.500, 100 por uno, 100, 5 por 50, 250, 50 por 100, 5.000. Hacemos la operación del numerador, la operación del denominador y obtenemos que el índice de precios para el año uno viene a ser 110,28. ¿Listo? Luego calculamos también el índice de precios. Entonces, otra vez, año base, y ahora voy a comparar el año base con el año ¿qué? Con el año 2, ¿vale? Entonces, por eso acá otra vez. ¿Qué me aparece acá? Pizzas. ¿Qué me aparece acá? Guitarras. ¿Y qué me aparece acá? Máquinas expendedoras. Bueno, acá aparece el mismo error. Listo, ya lo solucioné. Bueno, en este caso, entonces otra vez, perdón, el precio de las pizzas para el año 2. Entonces, el precio de las pizzas para el año 2 fueron de 2 unidades y como fue de 2 unidades, pues ese valor me va a aparecer acá. Para el año base fue de cuánto? De una unidad y para las cantidades vendidas del año base fueron de 100 unidades, por lo tanto, para ambos me parece 100, ¿vale? Para las guitarras, es decir, para el producto Y. Entonces, los precios del año de referencia, entonces en este caso, los precios del año de referencia, 8 para el año base, 5 y las cantidades, en este caso, para el año base fueron 50. ¿Listo? Entonces, 50 para ambos. Listo. El precio para el año de referencia, entonces viene a ser 57, que es el valor que tenemos para el año base, viene a ser 50, que es lo que tenemos acá, y las cantidades del año base, 100 unidades, que es lo que tenemos acá. Otra vez, 200, 400, 5.700, 100, 250, 5.000, y eso me da pues que el índice de precios pues fue de 117,76. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces ahora lo que debo hacer es calcular la inflación. Entonces, fíjense que ya teniendo estos valores, entonces, por ejemplo, eh, entonces yo quiero ver, por ejemplo, cuál fue la inflación entre el año 2 y el año uno, ¿cierto? Entonces yo les había dicho por acá, por ejemplo, eh, que la inflación pues se calcula con una variación porcentual. Entonces,
el índice de precios para el año de referencia menos el año anterior sobre el año anterior, pues calculamos esta variación. Es decir, entonces vamos a calcular el índice de precios para el año 2. Entonces nos dio 1,1776, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, ¿sí? 1,1776, o si lo trabajamos con porcentaje, 117,76. Nos va a dar lo mismo. ¿Listo? Y también tengo 1,1028, ¿sí? Que es la información que tengo acá, es decir, el valor anterior, 1,1028, ¿vale? Sobre 1,1028 lo calculo, lo multiplico por 100 y eso me da 6,76. Entonces, lo que se puede decir es que para este año el nivel de inflación pues fue de 6,76%, ¿vale? Y ya de alguna forma puedo ilustrar o dar razones de por qué fue este aumento. De pronto ahí sí me toca tener un poco más de información sobre qué pasó en la economía en este periodo de tiempo. Bueno, chicos, acompañado con estas diapositivas, les voy a compartir pues unos ejercicios de pronto para que ustedes también puedan revisar y complementar. Eh, no sé si al momento hay alguna duda, pregunta, comentario. Bueno, chicos, entonces, esta información, las diapositivas, intentaré de pronto ahorita tengo un momento, se las subo, al igual que el video de la sesión del día de hoy para que ustedes la puedan revisar. Eh, y si no estoy mal, la próxima sesión que nos veamos corresponde a nuestra primera evaluación, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, chicos, entonces no sé si tienen dudas, preguntas. No, profe, por ahora no. Debería hacer como los ejercicios que usted tiene para terminar de afianzar el conocimiento. Vale, sí, entonces, bueno, entonces yo le voy a compartir por ahí en una horita ya esa información está, se las comparto. Pronto, si alguien tuvo que desconectarse en algún momento de la sesión, para que puedan revisar. Bueno, chicos, yo creería que dejaríamos la sesión el día de hoy. Creo que fue bastante productiva, bastante también información, pero pues nos toca como ser eh, responsables con los tiempos, porque si no, pues no veríamos mayor información, ¿vale? Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Voy a dejarles de compartir. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe, hasta luego. Buen día. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen Hasta día. luego. Hasta luego, que estén bien.